doctor Yamatar song, doctor Ramachoke, Center Liji Matavachi song, the center is something Matana, doctor touch some jokes on. Selon sempre rangi le teni ninki rangi iti yore ti wante teni dandi ninki me paso yore dati di lode che onja marik pa teni marik pa ti dare 어떻게 동들은 콘데니 제보도 서리 샘리지 이 고라고 yore 샘들 라라 아치바 차르고 라라만 코가 차르고 이 멋지 샘지 바리 제도 자가는 제배 안 코가 차르고 제때 재미치 양 뭐자는 제도 재미를 좋아 차르지 요한으로지 샘거도 딴 것대로 정도 샘코는 각각 말해야지 산지 샘다 샘지 샘다 가서 샘지 뭐 샘코는 요함에 비 도지해야지 도지해야지 So after 5 Entonces, del quíntuple camino de Mahamudra, el primero es Bodhicitta y el segundo es la deidad Jiram. El segundo verso dice, sostenedor del Barra, creador del samsara y nirvana, Jiram primordialmente perfeccionado. Entonces, la deidad Barradara, que significa sostenedor del Barra, y este término Barra, ¿qué significa? Externamente sostenemos un Barra en nuestras manos, y hay muchas formas de explicar el significado de un Barra. Es la experiencia externa, son los 5 picos del Barra y los 8 pétalos de la flor del loto. Desde una perspectiva pura representan los 5 Dhyana y Buda, los 5 picos. Y desde la perspectiva inmadura son los 5 venenos. También representan los 5 elementos. Y los 8 pétalos de la flor del loto del Barra tiene 2 partes. La parte superior de la flor de los pétalos son los bodhisattvas masculinos, la inferior los femeninos y las 8 conciencias. En resumen, el Barra es representación de la propia mente. Es la naturaleza de la mente, son las cualidades de la mente representadas en el Barra. Y el Barra último es la naturaleza de la mente que no nace y no muere y es incambiante. Esa se llama Barra o Barradara o sostenedor de Barra. El sostenedor del Barra se refiere a la naturaleza incambiante de la mente. Y es originador del samsara y nirvana, creador del samsara y nirvana. Samsara es creado por la mente y también el nirvana. El Buda es creado por la mente. La mente crea Budas y seres sintientes. Es como el ejemplo del árbol que mencioné antes, que tenemos las hojas, las ramas y luego las raíces. Ese es un simbolismo de los reinos inferiores que sufren. Aunque solo hay un árbol, los seres en los 6 reinos experimentan sufrimiento. Y la parte superior del árbol son los reinos superiores, como los dioses y humanos, y el estado último de iluminación. Hay muchas formas de explicar el Barra, pero en realidad es una ilustración de la mente. A la gente le gusta sostener el Barra
porque creen que es un objeto muy preciado, y por supuesto lo es, y es un acto de devoción sostenerlo, pero hay que reflexionar en que representan las cualidades de la propia mente y que no hay beneficio en sostenerlo en la mano nada más, sino comprenderlo. Cuando se usa como implemento, sostenemos el barra en nuestra mano derecha y la campana en la izquierda. Y la campana es un signo de vacío, representa el vacío. Y el barra representa la compasión, los medios hábiles de la compasión. Y sostener ambos quiere decir que nunca debes separarte del vacío y la compasión, o de los medios hábiles y la sabiduría. Cuando ustedes no se separan del amor y la compasión, están unificando el método y la sabiduría. Y habiendo unificado el método y la sabiduría, la compasión innata surgirá de su mente de manera natural. Y esa compasión destruirá el aferramiento al yo, la mente de ignorancia, que es la mente del aferramiento al yo. Esta creación del samsara y nirvana es la mente los crea, y aunque tenemos la misma mente, algunos resultan practicantes dharma y otros y otros son seres samsáricos. Algunos somos monjes y otros laicos. Algunos monjes se vuelven laicos. Esta es una forma en que la mente se desenvuelve. Es la misma mente. La mente del Buda y la mente de los seres sintientes es una y la misma. Pero esta mente adamantina, no cambiante, como es el estado natural de la mente, a eso se refiere Barra. 산촉 센데 가래 상당 니지 따호라 지미지 주소바 제나 톨하모 지금 생물로들 니지도도 주탑제도 모두 로다 인fin이 로데 거래지 변형스 상지체도 통존을 라도 이동하는 인 Recording in progress. 라데 그 인을 피고도 심지어 피바데 되베체도 삼연한테 소나면 저러고요래 데 칠칠도 막도 만들어 두고요래 보면 땅에 뭐라야 고도 때 뭐라 마보니면 나라 계산도 없잖아 이 소나한테 세 가지 매벌로 소나 세가 미인 거래 이 소나한테 피바 대화도 늘 이제는 레벨 제청마도 레벨이 저거요래 삼바던 걸 내가 같은 절 때려들 이제 띵 감도 다 야제 도지데 지르글 피바 대화 마보 두고요 때려들 이제 근데 야제랑 저거 요래지. 그냥 제대로 되지 셈이 이제 됐지 그게 되게 왜 사촉습지 맛있어들이 다 저거 제대로 잡을 때들이야 동네에 저거요 들이라서 봐. 조절 피는이가 저거요래. 된 제발 피는이야 대동령한테니 잡는 레지 사바데 되는 저거요래. 됐지 사촉습지 일단은 저감 담보들이 저감 담보들었더니 저기서 무슨 제가 이해를 도디 잡을 송을 요래 도디 잡을 송데 책을 막 폰토를 좀 제대로 때 하점 사보요 그래 산책 습지가래 인도 좀 고차고 특히 습지부터 저데 가리는 이네 피고 삼이 로디 뒤에 배봐 많이 냠도 되나 뭐 저보데 잡고 되고 될지 되고 제고 삼이 로디게 핑교를 때 가지는 사실은 가리는 이네 피고서 로디 말달나데 기도 좀 고차고 특히 습지부터 소송을 다른 측강당 보지 때래 There's one, I think Y no mencioné antes, con respecto al primer verso de la bodhicitta, también se relacionan estos versos con los versos en el quíntuple sendero de Mahamudra que siempre recitamos. Y con respecto a bodhicitta, el verso es: a menos que
el caballo del altruismo corra para beneficio de los demás, no seremos, no seremos, no tendremos la recompensa. Toda la práctica Dharma es la mente altruista y eso es lo que logra el beneficio nuestro y de los demás. Y ese es el deseo de siempre pensar que pueda ser siempre de beneficio a los demás, ya sea en el sentido Dharma o en el sentido mundano, en cualquier circunstancia, hagan lo que ustedes hagan, puedan ser de beneficio para los demás. Por ejemplo, si son científicos, los científicos hacen carros, o los ingenieros, si piensan, estoy haciendo esto para beneficio de los demás, que pueda esto ser de beneficio para todos, y así con esa mente hacer los carros. Entonces su actividad se vuelve una actividad altruista de gran mérito, y ese mérito va a fortalecerse y crecer. Por otro lado, si el fabricante del carro tiene una actitud egoísta y dice tengo que hacer muchos carros para que gane mucho dinero, entonces esa actividad, hay algo de mérito, pero en la mitad de esa actividad, pero la otra mitad es negativa. Hay algún beneficio porque al final los carros traen beneficio a los demás. Y una vez que eso se logra, habrá un resultado correspondiente que madura, solo que habrá una diferencia si la intención es altruista o no, incluso en el sentido mundano, que los científicos desarrollan cosas para que haya mérito, beneficio para los demás y felicidad para los demás. Pero por otro lado, la ciencia, si se aplica con una actitud negativa, egoísta, solo va a traer sufrimiento. Cuando la inteligencia se usa para crear bombas atómicas o nucleares, siempre puede haber dos resultados dependiendo de la motivación, beneficio o daño, y eso depende de la motivación que uno tiene cuando fabrica estas cosas. Incluso en el sentido mundano podemos ver esto. Y con respecto a estos versos de Bodhicitta, hay otro verso de Jinte Sumgong que es un canto barra de realización. Son palabras muy profundas estos versos. Y el primer verso corresponde a la Bodhicitta. En esta canción barra dice, cuando amanece la armadura de la Bodhicitta, ese es la armadura de la Bodhicitta significa este deseo continuo de ser de beneficio para los demás. Por ejemplo, cuando dos personas están unidas, dices, tengo que tratar bien a mi compañero, tenemos que estar estables los dos. Si piensas así, si nunca te separas de este deseo altruista, la Bodhicitta surge de ahí. Y esa es la esencia del primer verso, nunca separarse de esta mente de altruismo. sempre casa canto long da de long de le long da yi de long yi yo le ni da le long ji san dang ko wa do do cham do le da de ka lo ba je da ko ka lo ko lo ko lo ni da do do ma da ti ni mong to ko lo ti so lam lang ko do ro yo le ni da de ka lo za bo ji le ti yin pi ge lo da yi dong zhong bo ko cha ko si ba de sempre me da long da de long da le long de da da le de
다 이식을 농시 와들 다 샘디 따지 가래지 핀샘디 따져 버리지 피고 선이 뒤로데 뒤가 가서 가래지나들이 야생 고발 때 빠지를 초소제로 생고만 사바다 니시로 요리 다상보다 아콘도 그래 피고 선이 다 대지 nga sabi tate te nga so go sa to yin na o ku ja ya ga nga la go ga ri kha la nga la go nga so yin sa nga chi ta chi bo yin sa te rang ji te nga de do do cha te ti cha ro cha ni ta lam lo kwa ro nyong do yo te na ba do ni yo te ni le long de shi ge long ni che pa re le long ji so do na le long ji lo nyam de le long ji so do na lo kwa do la na wa cha ngo de ti rang le pa cha ka re sa ti na wa cha ngo yo re 이식을 놓는데 다세다 라는 이슬 베베티 이시지 다니니 메와데 돈다고 따와도 되면 산적적 지피를 놓대는 니가 토리다 자와메 받들 다도 사제션 칼레들이 고마도고 요리 되는 디 산적적 따디 난 샘디 이제 형게 샘디를 슬피고 소리 때따래 때 산적적 따래 조금 나에 사들이 나이 사들 뒤뒤 사초초지 저 야보들 얘들 자들 사와야보다 나지를 저러고 요래 이지 용대시는 이지 좀 라고 용대마다 이지 좀마다서 이지 좀도 어디 좀도 될 때 시작하는 거래 대회는 이지 용대다 라고 좀다 이렇게 되지들이 몇주 상보자마 야고 차로 그래 대체에서 용 그런 좀 탐지를 좀 봐. 这都是用这个话差不多的，上中是大别的话这个，东北的大的弄的个现在，然后那边的真是有个没劲那边呢，让扩张用嘛，然后这种的人，那把真是个哈过，让到你把它讲，让到你把理解哈过，这让他考虑就但是的。真是没不大了，这大卡罗巴的这些，你莫这个往我说说，这那个桌上不对了，让上这开张吃的那时候说的，就上那听把家着嘞，让上大东西，大着的那个大的他生活，那多的嘞，那多的嘞，那个大的，这里大人没话过，也是隆重，也是个隆当，你们个隆你边的，来隆的，你们个来隆了个的，来这隆那都不当的。这两年前的真是有名一般的，这把道理的那个他套不套的，来龙就是马上话的，一些个龙就是让他把对的他两年前的这家伙的大的别的，他哪个大的哈国的，哪个大行哈国来的。Entonces, Jinten Sungon asemeja la mente de Bodhicitta con este caballo. Y son palabras muy profundas y debemos reflexionar en ellas. El caballo excelente puede llevarte a cualquier parte, como anteriormente en la antigüedad que no había carros y todo ibas a caballo. La persona que viajaba es la mente. El que viaja es la mente y el caballo. Y el caballo es la energía de viento que te lleva a todas partes. Hay dos tipos de vientos, el viento kármico y el viento de sabiduría. Si seguimos los vientos kármicos, vamos a errar en los 6 reinos del samsara. Y este caballo de los vientos kármicos nos va a llevar a los 6 reinos del samsara. Es el camino donde nos somos controlados por las emociones aflictivas. Por otro lado, si tienes un caballo excelente que tiene la armadura del altruismo y el deseo de beneficiar a los demás, entonces este caballo te va a llevar a los estados superiores de existencia. La mente es la persona, el jinete, y el caballo son los vientos. Y los vientos de sabiduría, el caballo que es los vientos de sabiduría es la mente altruista, el pensamiento de que pueda yo beneficiar a todos los seres. Y ese es el caballo que queremos seguir. Y si siguen ese caballo, si cabalgan en ese caballo,
van a generar devoción, van a acumular mérito y van a manifestar amor y compasión por todos los seres. Así que este es el caballo excelente, es donde te lleva al altruismo. Hay este caballo del altruismo que te lleva a beneficiar a los demás. Y por el otro lado está el caballo de los vientos kármicos. Y ahí es cuando piensas yo soy lo más importante. Por ejemplo, hay dos amigos y siempre piensas, yo quiero esto, yo quiero lo mejor para mí porque yo soy lo más importante, soy lo más preciado. Y entonces la mente se solidifica en este cubo de hielo rígido y de esta forma, habiéndose solidificado, se endurece y entra en un camino corrupto. Y eso es muy significativo en el bardo una vez que mueres. Hay una gran diferencia en si sigues los vientos kármicos o los vientos de sabiduría. Si sigues los vientos kármicos en el bardo, eso te va a llevar a la manifestación de los 6 reinos del samsara. Cualquier impresión kármica que hayas impreso en tu mente se van a manifestar. Y los vientos de sabiduría, la sabiduría significa la realización de que yo y el otro no somos duales. O llamamos eso la visión última, realizar la visión última. A nivel relativo también puede significar los vientos de sabiduría, puede referirse a la sabiduría y a la mente de bodhicitta. Y nos lleva a los estados superiores de existencia. Y ulteriormente a la iluminación. Este es el caballo de la bodhicitta y es la mente que desea beneficiar a los demás. Si piensas que yo soy lo más importante, entonces estás cabalgando el caballo de los vientos kármicos. Cualquier cosa que hagas buena, y si generas demasiado orgullo y dices, yo hice esto, entonces está este constante, yo hice esto, yo hice lo otro. De esta forma, la actitud benéfica se convierte en orgullo, en arrogancia. También se dice, no veas tus cualidades y no veas las faltas de los demás, porque si ves las faltas de los demás, surge enojo. En lugar de eso, ve las buenas cualidades de los demás y ve tu propia falta, tus propias faltas. Y de esta forma te vas a convertir en una buena persona. En tiempos futuros buscarás armonía con todos y habrá resultados positivos para tus vidas futuras. Este es el ejemplo del caballo. El caballo son los vientos y la persona es la mente, el jinete. Y si quieres jinetear el caballo del altruismo, que es una mente autónoma, libre, por ejemplo, una persona que posee atención plena, aunque se aflijan y se enojen, ellos lo van a reconocer la aflicción con atención plena y ver la negatividad en su propia mente y podrán de inmediato transformar y cambiarlo. Por otro lado, alguien que carece de atención plena van a seguir al caballo de los vientos kármicos y serán controlados por las emociones aflictivas. Por ejemplo, aunque haya estos dos compañeros juntos y se lleven bien, si hay un desacuerdo, instantáneamente se van a enojar mutuamente, se van a hablar feo y ya no va a haber armonía entre ellos. Y esto es lo que sucede cuando somos controlados por los vientos kármicos, cuando estamos cabalgando el caballo de los vientos kármicos y somos controlados por las emociones aflictivas. Eso es la diferencia entre los vientos kármicos, vientos de aflicción o la mente de sabiduría que busca el bien de uno y de los demás. Y eso es lo que los vientos de sabiduría, eso es lo que debemos buscar, porque eso va a determinar
si nos liberamos en el bardo o no. Todo se reduce a si ustedes practican atención plena o no. Si practican atención plena, van a poder seguir los vientos de sabiduría y no los kármicos. Esto es ejemplo de los caballos y la mente interna, y es muy importante que lo comprendamos. 초블한 뭐 어찌면 정성 상조 세면은 초블한 뭐 어찌면 정도 어찌들이 깨달에 ninja 버리 ninja 버리 니버 잡바라 니버 잡바 니어레들 니버 잡바 세지를 피바다 되어도 못을 니버 잡바지 니버 잡아야 답을 같이 요레들 얘는 빼면 니버 잡바 빼서래들 이 답을 거서 보면 사야 또 시해요. 얘는 보면 사야 또는 몇직 요래 비슷해서 우리 잠블링 이렇게 다요. 테스트하러 다 워치시에 그 요래. 그 가리가 다도 피바데 데베 절베 이렇게 요래 이 대변에서 다 통한 워치시 받을 때 So it also says that También bodhicitta dice que la bodhicitta que la gran fama de la bodhicitta nos lleva a ser reconocidos por la bodhicitta, y esto se refiere a una fama positiva, digamos, alguien que logra el beneficio y felicidad de los seres. Por supuesto, si hacen lo contrario, entonces no serán conocidos por su bodhicitta. Entre la población tibetana, por ejemplo, entre 6 millones de tibetanos, hay una persona muy conocida. ¿Y por qué tienen este buen nombre? Por lograr el beneficio. Más bien, en los tibetanos, la gente que se vuelve conocida es porque es de beneficio, lleva beneficio y felicidad a los demás. 그 잡고도라지 도지가 요래 이제 두네 용접 여담 제름 사송 두네 참 코랑 라지 장마 되라 이 용띠 부서도 받아지다 용띠 요래 대외를 들이다가 여담라 딱 받아린 때만 보선 거 요래 대외를 들이다가 어디는 가서 라를 잡고 잡아는 게 있지 삼아 로라 샘디 우리 샘들이 나왔다면 샘지 탑지 잡아다지 사지가 책가래 샘지 남는 사지니 책고 샘지 탑지 사지리 사지를 잡아가래 소소로 너게 매박에 고니들이 라지 샘지 탑지 잡다고 그래 너게 강이 매박 우리 샘지 탑지 잡다고 그래 때리 잡아라고 그래 teni tevene rani haku jabola je demi je tin sa ma tin ma ha du kon ba ma do le ta de sa ne tin so so ne te kien te ha ko to shi te da dong song ko ni sa ha nyam ni che na te chen je jong de sa ji jong go yo de song go de ti do de yong de de ni che na so je li se de shi yu ko zang ma de la de ni sha da ko yo do le 대다다 또 걸어 성구요래 사트죠 걸어 남트죠 걸어 인주트죠 걸어서 대다저랑 되지 샘들을 좋고요 샘들 차상황 인정구요래 대라더니 책내서 어디요래 도지 잡고 가서 나디는 나시 라거로 거르지 상하지는 무슨 소소노래 책이래 하더래서 왜 뒤책들은 나시 라거고 나시 가래도들 감성을 생지 말해. 내가 레다 지조가 같으니 너 감성이 감때라서 와. 저거 생적 받아 요 말. 생 관계를 아시들이 다다. 대신 뭐지? 내로 또나 되니 regular 사제에 말씀지 거는 전화 좀 꺼서 뭐나 돼서 그래. 세고 내로 썩 하고서 나더니
학하는 룸에다 봐도 내 상제용지 sem래요 하고 두고요. 하마고라들이 내값들이 공자 로버트면 제송 사제기 septiembre 사제 공자 로버트 바카리 답에 저대는 다른 남쪽 못자 차로 차송들이 저게 동야 요말 저요디 저강에 제토 말들이 차로 노래 제사 로버트 말이 나오 냐바들이 나디 될랬네 들이 다요 별이 요래 다진이 디는 들이 코가 차서 And so then the next verse. Y el siguiente verso dice, sostenedor del Barra, creador del samsara y nirvana. Hemos dicho que el Barra es la propia mente. Y en otros cantos del quíntuple sendero de Mahamudra, el verso sobre el Yidam es ver tu propio cuerpo como el rey de las deidades. Este rey es porque tenemos un cuerpo preciado humano y la deidad, la forma de la deidad, de hecho, es primordialmente establecida en nosotros, en el cuerpo humano. La deidad, la etapa de generación del Yidam, la forma de la deidad es primordialmente establecida en nosotros. Ese es el rey de las deidades, tu preciado cuerpo humano, y tu mente se vuelve completamente purificada y las perfectas cualidades de esto surgen. Cuando la mente se purifica, surge como la deidad Yidam. Hay muchas formas de explicar a la deidad Yidam y la etapa de generación. Por ejemplo, hablamos de la visualización y de recordar la pureza, pero en el camino de Mahamudra se dice que la forma real de la deidad es como una joya, el rey de todos los seres. El Buda también dijo que todos los seres son, de hecho, Budas. El Buda es como el rey de todos los seres, porque el Buda no experimenta sufrimiento y el Buda tiene la habilidad de proteger a todos los seres sin ninguna dificultad, sin esfuerzo, y por eso lo llamamos el rey, la deidad. Y luego el verso continúa, a menos que tú surjas como la forma de la deidad real y permanezcas en el espacio no nacido y que no cambia, no vas a reunir a las dakinis, no vas a reinar sobre las dakinis. Por lo tanto, aplícate en la práctica de la deidad. Con respecto a la etapa de la generación, en el Vajrayana se practica con respecto a signos, símbolos y significado. Cuando se practica con los resultados, finalmente logra la iluminación. En la etapa de generación, la deidad es primordialmente establecida en ti. Esa es tu naturaleza verdadera. Y eso se explica en el Kalachakra, en las enseñanzas de Kalachakra. Hay una división triple del externo, interno y secreto. Y ahí se explica que el Yidam está completo en tu propia mente y que todas las cualidades surgen de realizar esto. O, para ponerlo en términos muy simples, el Barrakin Drikung explica en términos de quíntuple camino de Mahamudra, dice Barra Rasha,
Cuando realizas que toda la apariencia y existencia son la forma de la deidad, entonces has perfeccionado la etapa de generación del mantra secreto. Estos versos realmente ilustran en términos muy sencillos que todo lo que aparece y existe. ¿Qué es todo lo que aparece y existe? Son los tres planos de existencia samsárica, el reino de la forma, de la no forma y el reino del deseo. La mente de todos estos seres en estos tres reinos es una y la misma. Temporalmente, debido a diferentes karmas y condiciones, ellos aparecen como los seres de los tres reinos, pero solo hay una mente. No tienen una mente separada y la naturaleza de su mente se llama naturaleza búdica. En la plegaria de Samantabhadra dice, cuando reconoces esto, eres un Buda. Si no lo reconoces, eres un ser que vaga en el samsara, que anda errando en el samsara. Quien reconoce el estado natural de la mente es como entrar en un templo donde están las luces encendidas y puedes ver. Y lo que reconoces es que el Buda es tu propia mente, nada más tu propia mente. Pero como no hemos reconocido esto temporalmente, erramos en el samsara. Por lo tanto, el Buda mismo dijo, los seres están oscurecidos por manchas temporales. ¿Y cuáles son estas manchas temporales? Por ejemplo, el agua se congela en la noche cuando es muy frío afuera y al día siguiente ya no puedes tomarla porque está congelada. Y es inútil así, no puedes hacer nada con ella. Y esta es una mancha temporal, digamos. Es esta mancha de pensar en un yo. Yo existo, hay un mí que existe y nos aferramos a él. Y porque percibimos un yo, también hay una percepción de los otros. Y esto se debe a una percepción dualista y así aparece el samsara. 사골 고아지서 대서 또 디바리 데라 사티죠 콜로디는 단지 띵저 감장회 바리 이제 띵저 감장회 바 난티죠 콜로디 가다 저거 르셈미가라 사감자고 딱딱한 거 요래 사에 고라 저거 가다 저 르지 저 같이 저 차대리 이 특별 르 가다 고사월이 르들라 선중왕아 요래 차다로 봐사 차저 구매 워롱 셈남하지 대성진도 봐가데 풍부지 사제 때 노도저 말이 풍부 말에서 풍부 말은 어떠실래 들었다 내 초년들이 가미 내 초년들이 돼서 아마서 원래 지고 제대로 풍가능아 시바사서 때때 것도 난거 요래 내일 풍부를 됐다 노도도 나와서 즉 말해야지 얘네 대터지 즉 많이 봐 시송스럽 때 다다 나다 다도 노도도 차요래 나다 다도 와데 체배바 이제 토발 전제 잡수 성리 주가래다 체배바 이제 셈지바 가래 나진이 섬에바 동하고 선들이 대토지 낭동차로 요래 나진이 매하고 선 들이 대토지들이 이제 손다가 묘바마이 우보서 세말레 말아 매바마이 들어 들이 진부이 시제부터 지제 뉴스 파송 좁아요 봐. 이제 다들 들하고서 이제라고 차로 이제 짜가리 세고 내lok도 마도 되리 내lok도 상태니 내lok지 봐야 가리 나지님이야. 세코는 남가다 웬 발라들이 내 나지님이야 또 남게 되마서는 이 미적들이 이제 남저도 가리 남거들이 셀이 니마 보는 자 송사왔다 왜 니마도 시랍다 왜지 시랍도 파라도 선바되는 시랍게 샘 딱지당 우리 샘들 들이 냠이 선하고 이제 바로 사치 족시에 뛰는 밥 들이 롱를 꾸했다 뛰는 밥 얼마 뛰는 밥 오사 족섬제 대통령 동무적들 되는 들이 동원도 뛰서 내로 그래지 내로들 남 세고 내로 그보다 먼저도 거고요 말이 대사지 네 이제 뛰서 그 내로 따요 제보스 좀 말 똑고 저 랑 생고 내lok도 이렇게 고되고 요리 랑 생고 내lok도 저딱 쳤잖아 오 나지님은 독 가다 비트지 나지님은 독서 하고
이제 내려도들이 새 나와 탐지했더니 플라톤 차한 거 요래 파티는 요 미리 딱지들 딱지 로도 잘 주고 요래 대회는 일단 나지 하고 거 이제는 새 용왕아들 용왕아들 삼봉아래 남세는 뭔가 요래 남세는 뭔가 들이 새 용왕아 같은 데와는 너는 뭔가다 뭔가다 이 시간 들이 미리 이 시간을 전도고 되지만 마미는 요왕아 이시가 유몽아 유몽가지 요왕가지 그마지 유몽아 강마지 이시가 차고 세종아데 그래서 차들 때때서지 내가 야빈 공소랑 힘이 다 하 내록시 봤다지 내록시 봐야 가래 네 요바란 말이 요바들은 거 보리 인식이 띵거 치마지 요 말이 누구 집아들은 종기 요말 사강을 했을 때나 득시 차랍 하고 말도 노소요 말이 그냥 낭따다 나오냐 말다 다도 좀 매와 차한 거요리 내 매와지 매봐야만 이십기 시바사고서 또 온 거리 대로 쌀 동송조 그 뒤는 나왔던 게더니 저다 나왔던 게랑 그 샘들 라리 서두면서 대해서 뭐 하고는 더니 나와라 항상 하고나 들이다다디 เป็น동보증래 그때 나와서 이제 야가를 봤다 그래지 이따 사서나 동시에 들이 나시 하고 거지 sla시 봐 요바마이 매바마이 그래서 뒤들 로요래 나와서 이제 나 동지 나 동자를 딱 동지 되는 거거든 심었다 봐 자수는 들이 딱 와지 더 되는 거거든 심한데 차당도 받들지 마다 봤을 때 우보도 세마들 박차 좋은 거요래. 전부 차당이 박차 좋은 거래. 잡으실 내 차파체 박차 제조 멤버로 이도 뭐서 당이 박차 제조 대지 냠들이 먹지. 그 세는 동양을 세지 소화를 뒤들이 박차 줘. 박차 자리 딱 가래. 따스함 누가 뉴모보들 랍산지 컨트롤랑들이 농가를 하셨다고 야버려. 하고서 그때 뉴모 가르치는 강연요 말이야. 나또 죽었다 마서 내lok실들이 나진이 말다가 실들이 나또 돌라고 요리 출발 하고 그래 대도 하고 그랬더니 내lok시바 나시 하고 고아지도 오 조왕아들 살이 한멍아래 남sem은 용망아도 대지를 산축세는 최소 나진이 매와 차는도 나진이 매너들이 나동 차고 나동들이 대들이 통일 같은 나 동들 사동 나동 사동 들이 말이 배송요래 범자들이 네 모토가 추가세스 대화기를 longo 정도 사와기를 쫓고 정도 됐다 지금 감대 쫓아거든 내가 들이 좀 하다가 랑고던 세마라들이 좀 하다가 잘 대답제 동대 요새 샷 싸우는 당은 들이 요빨량마지 매빨량마지 대답은 들어가니 들이 나시 사걸 무슨 차대요래 들들 무보던 세마지는 들이 안 소소로 동에 서거지 대가는 책이요래 대회는 들이 다 나시 사걸 고와주는 것들이 눈이 원서 예담 제홀라서는 눈이 대도 적대요래 참아 적대요래들이 다 탐말밭에 마시와 탑제지 동고거나 다들이 이제리니 당고 잡로 들이 세지지 들이 답라에 들이 제르무고 들이 이제 다 들이 뒤에서 다과 다리 다들이 제르무를 줘는 들이 이제 돌로이 받쳐서하는 애들이 그런 들이 이제 다서 들이 다도 다져가리 니지 다오라 들이 참아가리 다 아무요래 들이 돌리는 그다음 제콜 라서 그다음 이제 콜을 라지 때 다 람지를 또 돈이 오르서 저 대당 나시 라걸 거와지 동치 받지 좀 차대요래 디저들 돌아간 거래지 So Entonces, este verso entiende que todo aparece y existe como la forma de la deidad. Está relacionado también con la comprensión del Kala Chakra. En el Kala Chakra, por ejemplo, se dice el Kala Chakra externo es el universo sin límites. En el Kala Chakra interno, el interno es
comprender que el universo está completo en una sola persona, en una sola mente. Todo el mundo, el universo está completo, incluido en el cuerpo de una sola persona. Por lo tanto, el cuerpo de una persona y el universo externo son de la misma sustancia. Así es como debemos entender en términos simples. Y eso es porque el cuerpo externo, el cuerpo físico, está compuesto de los 5 elementos. El cuerpo, la tierra, los huesos y la carne, la, el agua, la sangre, el fuego, el calor corporal, el aliento es el viento y el espacio es la mente, y eso es lo que llamamos los agregados. Y el Buda dijo que los agregados, significando el cuerpo, no es una cosa sólida, única. Así fue como el Buda introdujo la naturaleza de los 5 agregados. También en la práctica de Chakrasambhara dice, hay una sección en la que necesitamos reconocer los elementos, los agregados, las fuentes de los sentidos. Entonces el cuerpo, el agregado del cuerpo no es una cosa sólida, y los que no entienden esto se identifican con el cuerpo y dicen, esto soy yo. Hay un sentido de yo que surge desde el cuerpo, y cuando practicamos, primero tomamos refugio en el Buda y luego cultivamos los 4 inconmensurables, la bodhicitta, y luego practicamos y finalmente realizamos que yo y el otro no existen inherentemente en la mente. Toda apariencia es vacía de naturaleza inherente, y esa realización surge cuando realizamos que no hay distinción entre yo y el otro, y todas las apariencias aparecen como un arco iris en el cielo. No puedes decir que posee una sustancia inherente, no poseen ninguna sustancia material, no existen inherentemente. Aunque no puedes decir que no existen, tampoco que existen, no puedes decir que no existen, porque la forma de la deidad, por ejemplo, aunque aparece, carece de existencia inherente, aunque no la puedes agarrar, aunque no tiene sustancia, la deidad tiene omnisciencia, amor y el poder de proteger. Tiene esas cualidades, y todo se reduce, realizar o no realizar depende de si uno ha visto o no la naturaleza de la mente. ¿Cuál es la naturaleza de la mente? La naturaleza de la mente es libre de la dualidad de yo y el otro. La mente es como el espacio, ulteriormente, en última instancia, y aunque carece existencia inherente, se manifiesta, aparece. Por ejemplo, es como el sol que brilla sobre un cristal y de ahí emergen un montón de rayos de luz. El sol es la sabiduría, o la perfección de la sabiduría. La manera en que realizamos la naturaleza de la mente es, por ejemplo, a través de la práctica, en el linaje de las prácticas, vemos a la mente a través de Mahamudra o Dzogchen, o si siguen el camino de las escrituras y el razonamiento de Madhyamika o el camino medio, es encontrar la naturaleza de la mente, aunque hay 3 formas de lograr de ver la naturaleza de la mente, es la misma. Jinten Sungon dijo, solo hay la naturaleza de tu mente, aunque se le den nombres diferentes. De hecho, dijo, la naturaleza de la mente no tiene nombre. Y Jinten Sungon dijo que la realización de la verdadera naturaleza de la mente es no tocada
por los tres grandes, refiriéndose a Mahamudra, Dzogchen y Madhyamaka. Todo lo que hay es solo la naturaleza de la mente, y esto es algo que debemos entender. Necesitamos realizar que la naturaleza de la mente no tiene dualidad de yo y el otro. Y cuando uno realiza esto, todas las apariencias externas serán vacías, aparecerán vacías. Eso es lo que llamamos unidad de apariencia y vacío. Apariencia y vacío trascienden existencia y no existencia. Lo que aparece, no puedes decir que existe o que no existe. Este razonamiento aquí corresponde al verso de entender que toda apariencia es la forma de la deidad. El universo consiste de los 5 elementos y estos son por naturaleza los budas femeninos, y en la mente tenemos las emociones aflictivas que están conectados con los 5 elementos externos. Y cuando estas emociones aflictivas maduran en las 5 sabidurías. Mientras estemos en un estado inmaduro, serán las 5 aflicciones y las 5 elementos ordinarios. Entonces, los 5 elementos y las 5 aflicciones son como la parte inmadura de la mente. Eso significa que la esencia pura de los elementos son los 5 budas femeninos o las 5 sabidurías. Por lo tanto, decimos que los elementos y la mente interna en su estado puro, maduro, son los 5 Dhyani Budas, masculinos y femeninos, Yarjun. Los que han realizado la naturaleza de la mente reconocen que lo que han realizado es que lo que aparece carece de existencia inherente y no se aferran a una existencia concreta, verdadera de las apariencias. Ellos pueden ver que lo que aparece no tiene sustancia, no lo puedes aprender. Por ejemplo, si tuvieras que diseccionarte en las partes más finas, no encontrarías un yo y realizarías que el yo no existe, que no lo puedes aprender, igual que las apariencias. Aunque hay una falta de existencia, no es que no haya nada, porque sí hay una conciencia que conoce con claridad, y eso se refiere a la unidad de claridad y vacía, o apariencia y vacío. En las 37 prácticas de los bodhisattvas dice, las apariencias son tu propia mente. Cuando entiendes esto, sabes que todas tus percepciones son las proyecciones de tu propia mente. Y eso es similar al ejemplo anterior del árbol, que tiene un tronco, que es la unidad de samsara y nirvana. Y luego hay varias apariencias de samsara y nirvana, que son las ramas y las hojas. Si entienden el verdadero sentido del Vajrayana, entenderán el significado de decir que todas las apariencias y existencias son la forma divina de la deidad. Y la deidad, como hemos dicho, no existe, pero tampoco no existe. Ese es el significado de apariencia y vacío. Todas las percepciones son vacías, todos los sonidos son vacíos. Es cuando no hay aferramiento a la concreta existencia de las apariencias y tus conceptos acerca de ellos. Y entonces la mente permanece en un estado puro vacío. De otra forma, si nos aferramos a una existencia concreta de apariencias y la realidad de nuestras ideas al respecto, entonces vamos a desarrollar muchos pensamientos de apego, de odio, y vamos a imprimir en nuestra mente negatividad, impresiones kármicas negativas,
y vamos a impresiones de apego, de aversión, apego a lo agradable, aversión a lo que no es agradable. Y no vemos que constantemente estamos colocando impresiones en la mente de ignorancia, de falta de atención plena, no notando que constantemente estamos acumulando estas impresiones de ignorancia. Si nos afligimos, por ejemplo, nos enojamos y al final incluso queremos cometer suicidio o asesinato, si uno entiende eso, puede que surja la aflicción, pero no se van a aferrar a esta aflicción creyendo que es verdadera. Simplemente la van a dejar, la van a soltar y la van a dejar disolverse en el Dharmakaya. Si saben esto, saben la verdad de estos pensamientos, entonces es muy fácil liberarlos. La verdad de estos pensamientos es que no existen, que son un engaño. Es un estado confundido de la mente, no es la realidad. Y ese es el significado de realizar que todas las apariencias y existencias son la forma de la deidad. A nivel externo tenemos los 5 elementos que son las 5 dakines y a nivel interno tenemos las 5 emociones aflictivas que cuando dan lugar a la bodhicitta, la percepción de yo y el otro se despedazan. Y cuando se deshace esto, ven la naturaleza vacía de las apariencias. Y eso es lo que llamamos la unidad de apariencia y vacío, o claridad y vacío. Milarepa dijo, cuando uno medita, de la no conceptualidad surge el Dharmakaya, del gozo surge el Sambhogakaya y de la claridad surge el Nirmanakaya. Y el Nirmanakaya es una emanación en forma que aparece en el mundo temporalmente como una ilusión. Parece como una cosa existente, pero es porque creemos en una existencia concreta de las apariencias, pero en realidad estas emanaciones carecen de existencia inherente. Si ustedes continúan en ese estado donde no se aferran a una existencia verdadera de las cosas y tampoco niegan la existencia de las cosas, todas las apariencias y existencias aparecen como la forma de la deidad, en una forma muy directa hacia ustedes. Si por el otro lado se aferran a una existencia inherente de sus percepciones y apariencias, van a encontrar solo sufrimiento y dificultades. Entonces se dice que el mandala de la deidad Jidan es primordialmente establecido en ustedes. La persona normal no entiende esto. Y para realizar esto, primero deben tomar refugio y luego deben cultivar la mente de bodhicitta. Y desde ese estado puro de mente, generar la visualización de la deidad, del Jidan. Hay muchas formas de explicar la forma de la deidad, cada parte de la deidad tiene un significado puro, así es que reconocemos la pureza de la deidad y mientras progresamos en nuestra práctica, uno a uno vamos purificando nuestros oscurecimientos, que es como lavar una ropa sucia, mientras más la lavamos, más limpia. Y la pureza última es cuando ustedes han removido completamente todo aferramiento dualista, toda percepción dualista, y eso es un proceso gradual. Finalmente ustedes realizan que el mandala de la deidad Jidan está primordialmente establecido en ustedes. Primordialmente significa naturalmente, es su verdadera naturaleza. Está establecido de manera natural en ustedes. Y en ese verso y el otro verso, que todas las apariencias y existencias son la deidad, tienen el mismo significado.
deben reflexionar en esto. Dedicamos long life to everyone who followed on the larga live vida stream, para and thank todos los que han seguido y nos han acompañado y nos manda su corazón, Bodichita. Gracias por acompañarnos. Mañana a las 10 volvemos a